Los tipos de peces según procedencia. Hay tres bases de peces así más o menos más habituales. Uno serían los asiáticos, que serían guramis, botias y demás, que son de pHs y aguas semiduras, o sea, pH 7,5 así, y aguas con una dureza de 7, 10 o por ahí. Luego hay peces amazónicos, como escalares, discos, neones y demás, que son de pHs, que son de africanos. Y luego están los peces africanos, que son de lagos Malawi, Tanganica y Victoria, son los tres más conocidos. El rango que hablábamos antes de 6 y 8, pues todos estos vivirían, los peces acuarios son del rango 6 a 8 y serían pues, los amazónicos bajos, unos neutros y otros altos, más o menos ese sería podría hacer, digamos, 6, 7, 8. Exacto. Los acuarios 6, los asiáticos 7 y los cíclidos más o menos. Tipos de acuarios básicamente hay dos tipos de acuarios. Uno sería un acuario comunitario, en el que pondríamos peces de diferentes procedencias, lo típico en el que la gente empieza, en los que buscaríamos una estabilidad, o sea, una media entre los dos. Si este necesita cierta dureza y el otro necesita cierta, pues buscamos la media y más o menos estabilizamos ahí. Es un acuario comunitario, que es, la gran mayoría de la gente empieza así y luego ya se decanta por acuarios de biotopo. El acuario de biotopo es un acuario donde todos los peces que conviven en el acuario vienen en el mismo sitio. Entonces, tú sabes qué tener en ese acuario, porque todos necesitan lo mismo. Son las dos diferencias entre básicamente son esos dos tipos de acuarios. No es peor uno que otro, porque ya digo que la mayoría hemos empezado con lo típico, vas a la tienda, qué bonito, me lo llevo. Yo sopro con 14 años, no con más, y vas mezclando y vas haciendo muchos cursos suele pasar. ¿Qué es mejor? Pues a lo mejor sería ir a por un acuario de una cierta procedencia, ir a por unos ciertos parámetros. El ciclo del nitrógeno. Los peces están en el... Los peces en el agua, tanto los peces como cualquier materia orgánica en su posición, con la orina, con las heces y demás, generan amoníaco, ¿vale? En el acuario básicamente hay dos tipos de bacterias, que son aeróbicas. Hay una bacteria que transforma el amoníaco en nitritos, que son nitrosomas o nitrosombonas, también se pueden llamar, que transforman el amoníaco en nitrito, y otras que transforman el nitrito en nitrato, que son nitrobacter. Hay que cuidar muchísimo esas bacterias en el acuario. Todo eso es el tema del ciclado, porque ciclado, porque no. Este tipo de bacterias viven en la grava, sobre todo, y luego en material filtrante biológico. Lo que hablamos antes, material filtrante biológico y material filtrante mecánico. En el material filtrante biológico, digamos que son como unas bolas con mucha porosidad, con muchos metros cúbicos de superficie para albergar el mayor número de colonia de bacterias. Esas bacterias hay que cuidarlas mucho. O sea, el típico fallo de cualquier persona que se ha montado en un acuario ha sido: tengo el filtro sucio, lo llevo al grifo, lo pongo debajo, limpio las cargas y lo vuelvo a montar. El agua del grifo tiene cloro, el cloro es un bactericida, ¿no? ¿Qué les pasa? Entonces, vuelves otra vez. Ese fallo y el fallo de cambiar agua a una temperatura que no es la misma que el acuario es el más típico que puede haber. Es punto blanco y muerte de bacterias. Esos son los dos fallos más típicos que hayan aparecido. La fórmula, porque todo esto todo el mundo lo sabe, el ciclo de nitrógeno, el amoníaco, nitrito, nitrato. El amoníaco y el nitrito es tóxico entre 2 y 5 miligramos por litro, y sin embargo el nitrato no lo es hasta que no llega a 100, básicamente, no llega a ese cero. No sé, es mucho menos tóxico, es como unas 40 veces menos tóxico el nitrato que el nitrito o el amoníaco. Entonces, muy importante que las bacterias estén cuidadas. Como esta explicación todo el mundo más o menos la sabe, Raúl desarrolla la fórmula para que todo el mundo mejor entienda un poquito más de lo que ya sabía. Pues esa fórmula de ahí. El amoníaco en el agua se encuentra tanto en amoníaco como en el ion amonio, ¿vale? En ambas, o sea, es la suma siempre de ambas cuando hacemos el test. En función del pH que tengamos, sobre todo, la escala se va hacia un lado o hacia otro. O sea, en pH superiores a 7 se va hacia más el amoníaco, que es más tóxico que el ion amonio, y en pHs por abajo
se va, digamos, hacia este lado de la gráfica, que es donde menos tóxico es. Eso es lo que tenemos que tener siempre en cuenta. Aquí tenemos el cambio, o sea, la oxidación del amoníaco, ¿vale? Pasamos del amoníaco. Oxidación del amoníaco en nitrito y oxidación del nitrito en nitrato, ¿vale? Aquí tenemos al señor nitrato y aquí tenemos al señor nitrato, ¿vale? Siempre oxidando bacterias aeróbicas, consumen oxígeno, nos transforman el amoníaco en nitrito y nitrito en nitrato, ¿vale? Bacterias anaeróbicas en el acuario hay muy pocas. Son las encargadas de hacer, se supone que este último paso, que consume el nitrato. ¿Qué pasa? Para bacterias anaeróbicas, para que haya gran cantidad, necesitamos que en el acuario no haya prácticamente oxígeno. Y eso es prácticamente imposible. Solo se consigue pues, con desnitrificadores, que son los tubos estos largos que se utilizan con material filtrante, con pasos de agua muy lentos para conseguir, digamos, cero de oxígeno. Entonces, como en el acuario tenemos prácticamente nulo de anaeróbicas, este nitrato solo lo podemos eliminar con capítulos. O con plantas. O con plantas, de que es mucho rápido. ¿Vale? ¿Alguna duda? A pH, bueno, lo importante de aquí es que a pH ácidos varía hacia... Sobre todo el tema este de pH sobre 7, hay que tener mucho cuidado porque el amoníaco es mucho más tóxico que en pH ácidos. Cuando el pH más bajo, ¿es peligro? Siempre. Pues en el acuario de africanos, los obreros se puede más amoníaco, más electricidad. Habría que analizar más con más bacterias, hay que tener mucho más cuidado. O sea, la toxicidad, la misma toxicidad en pH 6 sería mucho menos tóxica que en pH 8, por ejemplo. A lo mejor en pH es la misma toxicidad, en 8 nos liquida a todos los peces y en 6 a lo mejor nos liquida la mitad o menos. Es que Evitar más bacterias y controlar sobre todo el amoníaco. Entonces, si desde el principio del ciclado el pH fuera 7, el hidroxilo se eliminaría. Sí. Siempre. Y aquí siempre la molécula, el hidrógeno siempre se evapora. Vale, entonces, ¿qué ventaja tiene eliminar el grupo de hidroxilo con pH 7? Eliminar, ¿no? O sea, esto se desecha de por sí. Esto se desecha de por sí. Tú tienes que tener en cuenta que ellos dos se van combinando en función del pH que tú tengas. Bueno, es pH más temperatura. La temperatura siempre tiene menos. Puesto a 26. Claro. Entonces, tú tienes un pH más ácido, se va hacia un lado de la gráfica. Más que nada es para lo que tengas claro. Tengo el pH más alcalino, se va al otro lado de las gráficas. Va variando, va fluctuando. Que no se está, vamos. Lo digo porque muchas veces me dicen, típico pregunta de tienda, ¿por qué el pez de amoníaco de Sera pone NH3, NH4 y en el de JB solo pone NH3? ¿Me entiendes, no? Más o menos para que lo tenéis claro, que en sí la suma es de las dos cosas, tanto el ion como el amoníaco, la suma de las dos. Una pregunta de esto. ¿Cómo sabes tú si tienes que aditar más bacterias? Si es al principio, amoníaco y nitrito. La bacteria normalmente es una combinación de nitrosomas con nitrobases. Entonces, creo que algún fabricante las separa, pero yo no lo recuerdo. No me suena. Normalmente llevan las dos. Si hay amoníaco o hay nitrito, hay que evitar bacterias. Siempre. Tienes la típica pillada del principio de la gente que echa escamas en el acuario para, digamos, acelerar el proceso. Sirve, pero mejor evitar bacterias. Aún se acelera mucho más. O utilizar aguas de otro acuario, agua de otro acuario, cualquier elemento de otro acuario, material filtrante, cualquier cosa. será que por todos dos. No me importan dos, incluso mear. O si tienes un colega que tiene un acuario, cuando va a cambiar el material filtrante le dices, dame un poco de material filtrante. La orina lleva muy bien.
Claro, a ver, para que se genere todo el ciclo de nitrógeno, no tiene que haber una creación de amoníaco, porque si no, no empieza. La orina lleva amoníaco. Ah, sí, claro, vale. No, es que la había pillado al revés, digo. No para. Vale, perdón. Sí, puede ser, que alguien lo haya hecho. Hay gente que pone trozos de loma, lo he visto también. Luego, un trozo de carne dentro, lo deja una semana y luego lo saca. Es lo mismo. Luego hay gente que usa peces como... Vivíparos sobre todo. Sí, Snoopy y demás. Lo echa ahí y hasta mañana se deshaciendo. Ayuda. Aceleran todo O sea, todo es alimento. O sea, si tú puedes echar muchas bacterias y no comes, las bacterias no tienen hijos, digamos. De hecho, el típico botecito que se vende de bacterias, echa dos tapones y al día siguiente puedes echar. Se puede hacer. Ahora, tienes que echar litros y litros de bacterias dentro del acuario para que eso vaya bien. Luego la mayoría de bacterias de bote, a lo mejor le ponen una muy pequeña, a lo mejor no lo sabéis, se guardan en frigoríficos. Y ve que esto será así, que lo puedo. La gente no... Porque si tú tienes un pH más o menos alto, más de 7, pero tú los niveles de NO2 y NO3 los tienes bien, Todo esto es quiere para decir que la que bacteria claro del filtro la que llegado a cierto punto de toxicidad, según en qué pH estés, puede ser letal o puede ser poquito. ¿Por qué puede subir el amoníaco en nitrizo? Porque mueren bacterias. ¿Cómo pueden morir bacterias? Por cambios de agua con cloro, gente con el filtro las mate porque es bactericida, por una carga de golpe más grande de la que tenía, o sea, un acuario estable, con una carga orgánica que generan los peces, tiene una colonia de bacterias, porque no puede haber más porque no hay más gasto. De repente duplican los peces en un día para otro. ¿Qué puede ocurrir? Pues que las bacterias de repente no puedan con todo lo que hay y haya picos hasta que repoblen más zona o se reproduzcan o tengan más. Por eso es bueno cuando metes un pez nuevo añadir un poquito de bacteria. Y por eso también es bueno sifonar los acuarios solamente la mitad. Sí, yo lo hago así. Para que diga que no, cuando vas a sifonar un acuario, o sea, las bacterias están en todo el medio del acuario. En material filtrante, en grava, en muchos sitios. Con el agua, pues muy poca cantidad. Aquí hay una colonia de bacterias, sobre todo en las gravas últimas más modernas, como Manadur, Lagrano, todo esto, son muy porosas y ahí hay mucha cantidad de bacterias. Si tú sifonas todas las bacterias, o sea, todo lo que hay aquí, las vas llevando. Las bacterias te las llevas a otro. Entonces, hay una bajada de las bacterias. Las has sifonado y las has llevado. ¿Qué es conveniente hacer? Pues, hoy sifono aquí, y la semana que viene, cuando esa bacteria se haya colonizado otra vez esto, sifona de aquí a aquí. Si lo haces todo a la vez, te las llevas todas. Yo me la llevo toda. Te las llevas todas. Y si se ponen las media y tienes bacterias en tu casa, ahí te las bacterias puedes sifonar. Mejor es hacer mitad y mitad. Date tiempo, una semanita por lo menos, para que las de aquí hagan tic y vengan aquí y hagan por aquí. Yo hago cambios muy seguidos, un cambio cada 3-4 días se forma. Tengo un cambio de agua. ¿Sifonas? ¿Mucho? Es un engorro. Es que mucho es un engorro. Hay que sifonar cuando ves una capa. A ver, si tú le pones a tus peces una cantidad de comida que no haces de comer, tienes una capa abajo de comida en posición, sifonas todos los días. Si tú alimentas, solamente la gente no está al acuario y después se lo traga tal cual. Pero al lado de la boca y se lo traga para adentro. Si coges un alimento granulado y lo pones en agua, vasito, verás que el tamaño que tiene se duplica en poco tiempo. ¿Qué es lo ideal hacer? Pues coger agua, echar el alimento, esperar a que se hinche, lo que se tiene que hinchar y echarlo entonces en el acuario. ¿Por qué? Porque si el pez se lo traga, el pez traga mucho, hay un pez dominante de tómame, pues se va tragando todo, se mete en el estómago, se llena el estómago y luego se va hinchando. Producen los roseles intestinales, que luego es un problema también típico, junto con intolerantes. Los roseles intestinales intolerantes son los más y el problema de la